Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que nos encontramos viendo las estructuras condicionales. Hemos visto en el vídeo anterior el uso de la concatenación de operadores de comparación para evaluar varias condiciones encadenadas dentro de un if y no me dio tiempo a ver lo siguiente, ¿no? Y lo vamos a tratar en este vídeo. Vamos a ver en este vídeo el uso de los operadores lógicos AND y OR y el uso del operador IN. Los operadores lógicos AND y OR son comunes a todos los lenguajes de programación que yo conozco, ¿no? Tienen una sintaxis u otra, pero existen como tal. El operador lógico AND lo podemos traducir por un y si además, ¿no? Es decir, cada vez que os encontréis en el código con un operador AND, si lo traducís automáticamente por un y si además, os ayudará a entender la lógica del código. Y el operador lógico OR lo podéis traducir por un o si no, y cada vez que os encontréis con él y hagáis esta traducción, pues también os ayudará a entender la lógica del programa. Pero como siempre, vamos a explicar estos dos operadores y también el operador IN con ejemplos prácticos. Así que vamos a ello. Bueno, pues abrimos nuestro editor, Sublime Text. Aquí tengo el código del último ejemplo del vídeo anterior. Vamos a elaborar en esta ocasión, voy a eliminar este código, sigo utilizando el mismo archivo que utilizaba en el vídeo anterior, lo llamé prácticascondicional.py. Y decía que vamos a crear en este ejemplo un programa que evalúe si un alumno que va a entrar en un colegio tiene derecho a beca o no tiene derecho a beca. No sé si este concepto de beca es común a todos los países de habla hispana, por si hay alguien que no sabe lo que es una beca porque no existe en su lugar de procedencia, es una ayuda del gobierno para aquellos alumnos que tienen dificultades económicas para afrontar el curso, ¿no? O bien porque son muchos hermanos, o bien porque hay que gastar mucho dinero en transporte para acudir a la escuela y por cosas parecidas. Lo que va a evaluar este programa son tres cosas, ¿no? Este programa va a evaluar la distancia a la que vive el alumno del colegio, ¿no? De tal forma que si vive a una distancia, por ejemplo, superior a, yo qué sé, a 40 kilómetros, en ese caso se supone que ya es una característica a añadir para que se le dé beca, porque tiene que gastar dinero en transporte, ¿no? También vamos a evaluar si este alumno tiene más hermanos en el centro. No es lo mismo afrontar unos estudios para un chaval que es hijo único o que tiene un único hermano que afrontar los estudios para un chaval que tiene 8 hermanos, ¿no? Entonces, aquellos que son familia numerosa, pues tienen derecho a recibir más ayudas. Entonces, vamos a darle beca a aquellos alumnos que tengan, por ejemplo, más de 2 hermanos en el centro. Por ejemplo, que son 3, contándole a él, ¿no? Y también vamos a evaluar el salario familiar. Entonces, está claro que no es lo mismo una familia que cuenta con un salario, por ejemplo, de 15.000 euros brutos anuales que una familia que cuenta con un salario de 60.000 euros brutos anuales, ¿no? Entonces, vamos a proporcionar ayuda a aquellas familias cuyo salario familiar sea menor o igual que 20.000 euros, dólares o la moneda que queráis poner, ¿no? Lo que vamos a hacer es dar beca a aquellos alumnos que cumplan estos tres requisitos, es decir, aquellos alumnos que vivan a una distancia superior a 40 kilómetros del centro, que tengan más de 2 hermanos y que su salario familiar sea inferior a 20.000. Tienen que cumplir los tres requisitos. Si hay algún alumno que no cumple los tres, por ejemplo, porque viva cerca, a pesar de que tenga muchos hermanos y que su salario sea inferior a 20.000, pues por desgracia ese alumno no tiene beca, ¿no? Y así con el resto de características. Si vive muy lejos, pero es hijo único, a pesar de que tenga un salario bajo, pues tampoco se le da beca. Es decir, tiene que cumplir las tres a la vez. ¿Cómo haríamos este programa? Bueno, pues yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Vamos a comenzar por imprimir en consola un título, algo meramente informativo, ¿no? Programa de becas, yo qué sé, año 2017, por ejemplo, ¿no? A continuación, vamos a empezar a guardar en variables los tres parámetros que tenemos que evaluar, la distancia al centro, el salario y los hermanos. Entonces, voy a crear una variable a la cual voy a llamar distancia escuela y aquí voy a pedir que introduzca por teclado a qué distancia vive del centro. Input, introduce la distancia a la escuela en kilómetros. Si hay alguien que me está escuchando desde algún sitio que se utiliza otra unidad de medida, como la milla o lo que sea, pues eso es lo de menos, ¿no?
Después vamos a imprimir, igual que hicimos en el ejemplo del vídeo anterior, vamos a imprimir la distancia a la escuela. Entonces, print distancia escuela. Bien, pues primera situación ya almacenada. Vamos a controlar ahora el número de hermanos. Para ello, creo una variable, la cual se llama número de hermanos, y esto va a ser igual a int de input. Y aquí pues vamos a decirle, por ejemplo, introduce el número de hermanos en el centro. Y lo mismo, ¿no? Vamos a imprimir el número de hermanos. Y vamos a controlar la última situación, el salario familiar. Creo una variable a la cual llamo salario familiar y digo que esto es igual a int de input. Introduce salario anual bruto, es decir, sin descuento ninguno, etcétera. Y aquí pues vamos a imprimir ese salario. Print salario familiar. Bueno, pues hasta aquí lo que tengo es almacenado, guardado en 3 variables, los 3 datos que necesito evaluar. Bien, ¿cómo construyo yo un condicional que evalúe que se están cumpliendo las 3 condiciones a la vez? Pues utilizando el operador AND, el operador lógico AND, que os he dicho hace un instante que lo podéis traducir por un y si además, ¿no? De tal forma que quedaría como sigue. If distancia escuela mayor que 40, por ejemplo, AND número hermanos mayor que 2, AND salario familiar menor o igual que 20.000, o que la cifra que queráis, 2 puntos, ¿no? Ya está, con esto ya hemos construido el if. Si la distancia a la escuela es mayor que 40 y además el número de hermanos es mayor que 2 y además el salario familiar es menor o igual que 20.000, entonces, ¿qué debes hacer? Print, tienes derecho a beca, por ejemplo. ¿Y qué debe hacer en caso contrario? Pues else, print, no, entre comillas, no tienes derecho a beca. Y ya está, ya hemos terminado nuestro programa. Se puede complicar más, podemos incluir cálculos dentro del if, pero bueno, no es eso de lo que se trata, ¿no? Vamos a guardar cambios, vamos a ejecutar el programa con Control Alt D. Voy a separar la consola para que podamos ver el código al otro lado y vamos a introducir la distancia. Vamos a introducir un primer ejemplo en el que el alumno sí tenga derecho a beca. Entonces, para eso, pues vamos a decir que vive, por ejemplo, a 60 kilómetros. El primer requisito lo cumple. Distancia escuela mayor que 40. Enter. Vamos a introducir el número de hermanos que este alumno tiene ya en el centro estudiando. 4 hermanos, familia numerosa, ¿no? También cumple la segunda condición. Y ahora vamos a introducir el salario anual bruto de esta familia. Vamos a decir, por ejemplo, que son 17.000 euros, dólares o lo que sea. Con estos datos estamos cumpliendo las 3 condiciones. Las 3 condiciones son ciertas. Si le damos al Enter, pues me dice que efectivamente tiene derecho a beca. Pero ahora, para que veáis el funcionamiento del operador lógico AND, vamos a volver a ejecutar el programa. Y en esta ocasión, pues dejaremos, por ejemplo, una de las condiciones, la verdad es que daría igual, una de ellas sin cumplir, ¿no? Vamos a decirle que vive a 50 kilómetros, vamos a decir que tiene un hermano en el centro y vamos a decir que el salario son 15.000, ¿no? ¿Cuál de las 3 condiciones es la que no cumple? Bueno, pues el número de hermanos en el centro. Hemos dicho que tiene un hermano en el centro y aquí le hemos dicho que debe tener 2, ¿no? Al estar utilizando el operador lógico AND, obligamos a que se cumplan todas. No puede quedar ninguna sin cumplir. Esto quiere decir que ahora cuando le dé al Enter, como no cumple la segunda condición y el if exige que se cumplan las 3, ignora el if y salta directamente al else para decir que no tiene beca. Y efectivamente así es, no tienes derecho a beca, ¿no? Si hacéis pruebas, pues va a dar igual aquella condición que falle, porque siempre que falle una, 2 o las 3, va a saltar al else, ¿no? Bueno, vamos a modificar este programa porque estaréis de acuerdo conmigo en que es un poco injusto, ¿no? Imaginaos un alumno que vive pues a 2 kilómetros, ¿no? Que tiene 7 hermanos y que tiene un salario muy bajo. Bueno, vamos a hacerlo para que lo veáis. Distancia a la escuela, 2 kilómetros, es decir, vive muy cerquita, ¿no? Muy cerca de la escuela. Sin embargo, pues resulta que tiene 7 hermanos en el centro, es decir, son 8 niños en la familia y tienen un salario de 7.000 euros, dólares o lo que sea anual. Es decir, las están pasando bastante canutas, ¿no? Bastante mal. Tal y como funciona nuestro programa, a este pobre alumno no le estamos dando beca. Si le doy al Enter,
como podéis observar, pues le estamos diciendo que no tiene derecho a beca porque la primera condición no la cumple. Es decir, el pobre vive al lado del colegio y por ese motivo ya le estamos negando la beca. ¿Cómo podemos hacer para que este programa que hemos creado no sea tan estricto? Bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, que el salario familiar pese sobre las otras dos condiciones, ¿no? Es decir, que ya puede vivir muy cerca, ya puede tener pocos hermanos, que si el salario familiar es muy bajo, me da igual las otras dos anteriores. Si esta es baja, le voy a dar beca. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues únicamente transformando ese operador lógico AND por el operador lógico OR. El operador lógico OR lo podéis traducir por un o si no, como os dije anteriormente, ¿no? De tal forma que si aquí ponemos OR, lo que le estamos preguntando es, oye, mira a ver si este alumno vive a una distancia mayor que 40 y además de vivir a una distancia mayor que 40 tiene más de 2 hermanos o si no, es decir, o si nada de lo anterior es cierto, mira a ver si el salario familiar es menor o igual que 20.000, ¿no? En este caso, si guardamos cambios y ejecutamos con control al B, vamos a decir que este alumno vive a 2 kilómetros, muy cerca. Vamos a decir que es hijo único, con lo cual tiene 0 hermanos en el centro, pero hasta ahora mismo no tiene derecho a beca, porque no cumple las dos primeras condiciones. Pero resulta que este pobre alumno pues tiene un salario muy bajo, ¿no? Vamos a decir que tiene 9.000 euros brutos, su familia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, pues que no cumple las dos primeras, pero sí cumple la tercera, que es la que nos interesa, ¿no? Que es la que tiene el OR. De tal forma que si le doy al Enter, pues sí que tiene derecho a beca. Si hacemos otra prueba y vamos a hacer que no cumpla ninguna, es decir, vive a 2 kilómetros, tiene un hermano y tiene un salario de 45.000. No cumple ninguna, pues no tiene derecho a beca. El programa funciona de una manera un poco más flexible, ¿no? Bueno, pues espero que con este ejemplo haya quedado claro el uso del operador lógico AND y el uso del operador lógico OR. ¿Cuántos AND y cuántos OR se pueden concatenar? Os digo lo mismo que os dije en el vídeo anterior con la concatenación de operadores de comparación. Se pueden concatenar todos los que queráis. Yo no he encontrado límite. Puede ser que alguno de vosotros le dé por hacer pruebas, cree un ejemplo en el que esté concatenando 37 operadores AND y al final pues reviente el programa, ¿no? Pero bueno, yo no he encontrado nunca ese límite. Es decir, podéis concatenar todos los que queráis, ¿no? Y además los podéis combinar como hemos hecho en este ejemplo. Y bueno, vamos a terminar pues viendo un último ejemplo en el que utilizaremos el operador IN. Viendo ya este operador junto a los operadores lógicos, la concatenación de operadores y el condicional if, ya estamos en condiciones de elaborar cualquier condición por compleja que sea, ¿no? Este operador IN nos va a permitir evaluar también varias condiciones a la vez, pero bajo otras circunstancias. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a elaborar un programa en el cual, pues, vamos a imaginarnos que se trata de un alumno que tiene que cursar una carrera, por ejemplo, ingeniería informática, y tiene que escoger una asignatura optativa, opcional, ¿no? Y se le va a dar, entre esas asignaturas optativas, a escoger un listado del cual no se puede salir. Es decir, vas a poder escoger esta asignatura, esta o esta, ¿no? Si el alumno escoge una de las que se le ofrece en el listado, pues el programa funciona adecuadamente y le informa de cuál es la asignatura que ha escogido. Pero si al alumno le da por escoger una asignatura que no está contemplada en el listado, pues el programa le dirá que esa asignatura que él ha escogido no está contemplada, no se puede coger, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues de la siguiente forma. Print, esto simplemente es para el título, ¿no? Asignaturas optativas año 2017, por ejemplo, ¿no? Y ahora pues vamos a poner aquí otro print para imprimir ese listado de asignaturas optativas que se le ofrece. Vamos a imaginar que la carrera a la que va a optar es ingeniería informática y las asignaturas optativas van a ser las siguientes. Por ejemplo, informática gráfica. Vamos a ponerlo así, estamos en un print. La siguiente va a ser pruebas de software. Y la siguiente asignatura optativa, pues por ejemplo, usabilidad y accesibilidad. Aquí están las tres asignaturas optativas que el alumno puede escoger. Al ejecutar el programa, pues saldrá el título y después sale este listado de asignaturas, ¿no?
Quizá vendría bien poner aquí asignaturas optativas o algo por el estilo, ¿no? Bueno, pues una vez que ya hemos imprimido esto en consola, vamos a crear una variable a la cual llamo asignatura, donde almacenaremos pues la asignatura que el usuario introduzca por teclado. Entonces, igual a input de escribe la asignatura escogida, por ejemplo, ¿no? En esta ocasión, si os dais cuenta, no utilizo la función int, porque la información que hay que introducir en el input es una información de tipo string, ¿no? Asignaturas optativas. Informática gráfica es un string, pruebas de software es un string, y esta otra también es un string, ¿no? Entonces, en este caso no ha lugar. Y ahora pues llega el momento de evaluar si lo que el alumno ha introducido por teclado y tenemos almacenado en la variable asignatura está o no está en este listado. Y para ello utilizaremos el operador in, que es la funcionalidad que tiene. Y lo diríamos de la siguiente forma. If asignatura in, abrimos paréntesis, y entre comillas y separado por comas, los valores que deben de evaluarse. En este caso, por ejemplo, informática gráfica, coma, comillas, pruebas de software, coma, comillas, usabilidad y accesibilidad. 2 puntos. Bueno, pues ya está, ya hemos construido el condicional, ¿no? Lo que va a hacer es comparar lo que hay almacenado en la variable con cada uno de estos valores. En este ejemplo en concreto, tenemos que compararlo con valores de tipo string, por eso van entrecomillados. Pero en el caso de que tuviéramos que comparar el valor almacenado en una variable con varios valores numéricos, no es el caso, pero nos lo imaginamos, sería exactamente igual, pero sin entrecomillar los valores. Eso sí, siempre separados por comas, sean del tipo que sea, pero sin entrecomillar si son valores numéricos. Bueno, en el caso de que esta condición sea verdad, lo que debe hacer es imprimir pues algo así como, por ejemplo, asignatura elegida, y esto lo concatenamos con lo que hay almacenado en asignatura. Aquí os digo algo similar. Si recordáis, en el ejemplo del vídeo anterior utilizábamos la función str para pasar a string el valor que hay almacenado en una variable. En este caso no ha lugar porque el valor que hay almacenado en esta variable ya es de tipo string. No hay que convertirlo. Python nos va a dejar concatenarlo porque los dos son de tipo string. Y en caso contrario, else, pues yo que sé, que imprima algo así como por ejemplo la asignatura escogida no está contemplada, por ejemplo. O el mensaje que queráis poner. Y ya está, ¿no? Este programa funcionaría. Y aquí estamos viendo ya en acción al operador in. Vamos a guardar cambios, control al B, voy a separar la consola y bueno, pues aquí estoy viendo el listado de asignaturas optativas que tengo. ¿Cuál voy a coger? Voy a hacer una prueba positiva, ¿no? Pues voy a coger como asignatura optativa pruebas de software. Bueno, pues le doy al Enter y me dice asignatura elegida, pruebas de software, perfecto. Y ahora voy a fallar, es decir, control al B, voy a coger una asignatura que no esté contemplada. Pues yo qué sé, por ejemplo, física de la informática, que esto os prometo que existe. Le daba al Enter antes de tiempo. La asignatura escogida no está contemplada, ¿no? Bueno, pues el programa está funcionando. ¿Qué puede ocurrir con este ejemplo? Bueno, pues como sé que os gusta jugar y os gusta hacer 1.000.000 de pruebas, porque además de alumnos sois beta testers de todos los programas que creo, seguro que jugando os va a dar error. Y os va a dar error porque Python es case sensitive. Esto es importante. Case sensitive. Es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Con esto quiero decir que si a la hora de que os pida por teclado una asignatura escribís pruebas de software de forma diferente a como lo estamos evaluando dentro del if, es decir, la P con minúscula, os va a fallar. Y para que lo veáis, lo voy a hacer yo. Si yo le digo pruebas de software, resulta que estoy escribiendo la P de pruebas de software con minúscula. Y resulta que en el if lo estoy evaluando con mayúscula. Esto quiere decir que para Python no es lo mismo. Si le doy al Enter, pues me dice que la asignatura escogida no está contemplada. ¿Cómo podemos solucionar esto, en este caso en concreto? Hay dos funciones
comunes a todos los lenguajes de programación, también las tenemos en Python. Una es lower y la otra es upper. Lower lo que hace es transformar un valor a minúsculas, da igual cómo esté escrito, lo va a poner todo en minúsculas, y upper lo que hace es transformarlo a mayúsculas. ¿Qué haríamos entonces para solventar este problema que tenemos? Pues los valores a evaluar dentro del if, yo los pondría todos, por ejemplo, en minúsculas. Informática gráfica en minúsculas, prueba de software en minúsculas y usabilidad y accesibilidad en minúsculas. Por cierto, aquí, importante, además de escribirlo en minúsculas, escribirlo bien, porque a mí me falta aquí la E y no funcionaría si el alumno lo escribe bien, ¿no? Bueno, una vez que lo hemos puesto todo en minúsculas, todo pasa por hacer lo siguiente. Mirad, aquí en esta línea de código, donde estamos almacenando en asignatura la asignatura escogida, voy a crear otra variable diferente que va a ser opción. Es decir, en vez de almacenar la asignatura en asignatura, la almaceno en opción. Y ahora, en la siguiente línea, antes del condicional, le digo lo siguiente. Asignatura, a ver si soy capaz de escribir bien alguna palabra. Asignatura va a ser igual a lo que hay almacenado en opción, pero convertido a minúsculas. ¿Qué consigo con esto? Lo que consigo con esto es que si cuando se le pide la información por teclado, el alumno pues escribe algo así, me va a costar prueba software. Así escriben los jóvenes en el móvil, ¿no? Y en los foros, no sé por qué, ¿no? Es decir, combinando un montón de mayúsculas, minúsculas, etcétera. Da igual, porque en la siguiente línea de código lo que voy a hacer va a ser transformar esto que está almacenado en opción a minúsculas. Es decir, transformo esto en esto. Prueba de software. En minúscula o pruebas en plural, me da igual, ¿no? Es decir, es lo que hace el lower. Y una vez que ya lo he transformado a minúsculas, lo almaceno en asignatura y después, en el if, lo evalúo todo en minúsculas y me quito de problemas. Si yo ahora guardo cambios y escojo control al B, pues a pesar de que aquí me lo están diciendo en mayúsculas, yo puedo escribir lo siguiente. Pruebas de software. Algo así, ¿no? Da igual, esto es correcto. Si yo le doy al Enter, bueno, primero, con el primer Enter, mirad lo que ha hecho Python, me lo ha puesto en minúsculas y ahora pues me dice asignatura elegida, pruebas de software, es decir, está funcionando, ¿no? Bueno, pues otra función más que hemos aprendido. Bien, pues con esto yo creo que ya tenemos las herramientas necesarias para poder construir cualquier tipo de condicional, ¿no? Quizás nos faltaría ver cómo usar los diccionarios para manejar condicionales, pero no os preocupéis que lo iremos viendo según vaya transcurriendo el curso. De momento vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.